Ponte cómodo. Contén la respiración y goza de mi lectura. Ecos silenciosos, escrito por Astrid Graham y narrado por Mayra Solís de Jesús para su canal Azul Zafiro. Festival del Terror, Lunas de Octubre 2024. ...31 de octubre... Era un grisáceo día viernes... ...y todo el alumnado... ...salía apresuradamente del colegio Royal St. Paul... Esto... por última disposición de la hermana Gray. Patricia y Annie se despidieron de su amiga con profundo pesar, pero nada podían hacer ya, debido a que por una emergencia en la salud de la señora Elroy, George no pudo llevar a tiempo el permiso otorgado por William Arlight para que Candice pudiera ir con sus amigas a pasar ese fin de semana en casa de la familia O'Brien. En el caso del permiso para Archibald y Alistair Cornwell, el fiel asistente de los Arlight lo realizó sin inconvenientes, ya que él era el encargado directo de ellos. En cuanto a la señora Sarah Ligan, quien, cuidando de la salud de su tía, tampoco pudo ir por sus hijos. Al despedirse de sus amigas, Candice caminó pasmosamente con las manos cruzadas sobre su pecho hasta llegar a la segunda colina de Pony. Trepó y se sentó en la copa de un árbol alto y grueso que, por la época otoñal, lucía enjuto. Veía con nostalgia a los últimos alumnos dejar la institución. La tarde arrastraba consigo vientos arrebatadores, elevando y arremolinando las hojas secas de los árboles. No pasó mucho tiempo para que el joven Grantchester llegara a hacerle compañía desde aquel beso robado por parte de él a la chica en el Festival de Mayo. Es que ellos coincidían en varios lugares discretos en el colegio. Se simpatizaban, platicaban, bromeaban, discutían y peleaban. En eso se basaba su inocente relación. Terence tampoco se iría al castillo de la familia ducal. Llevaba años sin hacerlo y al enterarse de que Candice no se iría con sus amigas, pretendía pasar el mayor tiempo posible a su lado. El ágil muchacho trepó el árbol y se acomodó a su lado. Al ver el semblante algo decaído de la muchacha, se le acercó más y trató de distraerla. Él sabía perfectamente cómo hacerlo, así que empezó a incordiarla. Encendió y le ofreció uno de sus cigarrillos, por lo que, en un santiamén, la muchacha ya se lo había arrebatado de los labios, apagándolo al instante. Ante las 1000 reprimendas de Candice, le fue imposible a él no carcajearse. Le encantaba verla furiosa. Ella quiso contener la risa, pero con Terence, en ese estado, le era imposible. Pasados unos minutos, se les ocurrió hablar algo propio de la fecha, y ella fue quien comenzó a relatarle anécdotas de miedo, cosas que había visto o escuchado en el hogar de Pony, y también, algunas veces, en la misteriosa mansión de las Rosas en Lakewood. Aquello atrajo la atención de Grantchester y así estuvieron platicando por largo tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el manto nocturno cayó, por lo cual tuvieron que separarse para ir a cenar y posteriormente dirigirse al edificio de los internados. Al ya estar en su habitación, Candice no dejaba de recordar su plática con Terence. ¿Te has preguntado
¿Por qué envían fuera a todos los alumnos? Supongo que quieren que este tiempo sea especial, quizás para convivencia familiar. Pecosa, eso es lo que quieren hacerles creer. Pero, ¿sabes? Estoy casi seguro que mienten. ¿Por qué lo dices? He visto algo. Dime qué es. Mira, siempre en fechas como la de hoy han venido varios clérigos, monjes y sacerdotes a realizar rezos para santificar el colegio. Los he visto actuar de manera extraña. Según ellos dicen que es para echar fuera a los espíritus demoníacos que han estado atacando a los alumnos. ¿Eso es cierto? Ella lo vio muy atenta y asustada. Candy, lo que te digo es verdad. O sea que eso ocurrirá en un par de horas. Así es. Él la tomó de las manos y mirándola fijamente a los ojos propuso: ¿te parece si cuido de ti esta noche? Me conoces y sabes que no soy muy devoto ni creyente, que digamos. Aún así, creo que lo mejor es estar al margen. Está bien, pero ¿vendrás a mi habitación o cómo le haremos? A las 9:30, las hermanas terminan las rondas. Conozco un buen lugar que queda en la torre del ala norte. Es muy poco frecuentado, pero estoy seguro que estaremos bien. Me parece perfecto. De acuerdo. Entonces a las 10 te espero en el estanque del patio trasero. Terence no estaba muy lejos de la realidad, ya que algo extraño ocurría cada 31 de octubre en las obscuras y secretas paredes del colegio, algo que ni la misma directora ni las monjas sabían. ¿O sí? Casualidad o no, pero al día siguiente, es decir, el día 1 de noviembre, siempre se reportaba la baja de algún alumno al cual nunca jamás lo volvían a ver. Aquello venía sucediendo en los últimos años y la hermana Gray nunca daba detalles ni declaraciones. Todo lo manejaba con total discreción. Por eso era que, ese año en particular, decidieron enviarlos a todos fuera de la institución. Inquieta como se encontraba, Candice caminaba dando 1000 vueltas en su habitación. Ya quería que dieran las 10 de la noche para ir a su encuentro con Terry, así que en cuanto las manecillas se apilaron a su favor, salió con sigilo. Mientras se conducía por los pasillos de los dormitorios de las señoritas, escuchó susurros. Candy, tengo sed. Candy. La voz era suave pero escalofriante. Al principio creyó que era Terry y se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Continuó avanzando, su corazón latiendo con fuerza. De repente, la vela que llevaba en el candelero se apagó. En la oscuridad, sintió una mano fría en su hombro. ¡Ah! Gritó y se giró, solo para encontrarse cara a cara con Neil. Sin embargo, algo estaba mal. Sus ojos lucían mucho más vacíos y su sonrisa era siniestra. ¿Neil? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces en los dormitorios de las chicas?, preguntó Candy retrocediendo. Bienvenida a tu pesadilla, dijo el moreno con una voz que no era la suya. ¿Sabes algo?
¿Huérfana? Este colegio guarda secretos oscuros. Expresó Neil acercándose y tocando sus largos rizos. Y esta noche, por Diosera. Detrás de él apareció Elisa. Su fino rostro ahora estaba distorsionado por una maldad sobrenatural. Candy se zafó del agarre de Ligan y corrió, pero pronto los pasillos le parecieron interminables y desconocidos. Todo era confuso para ella. Las puertas se abrían y cerraban solas, carcajadas siniestras hacían eco en las estrechas paredes. Y de nuevo, los susurros. Queremos sangre. Se sentía atrapada en un laberinto de terror y detrás de ella, a pasos firmes, iban los hermanos Ligan. Gritó llamando a la hermana Grace, quien estaba a su cargo, pero nadie iba en su ayuda. Cuando finalmente llegó a la biblioteca, cerró detrás de sí la puerta. Sus manos sudaban y su cuerpo se sacudía presa del pánico. Pensó en cuán certeras habían sido las palabras de Terry. Debía ir de inmediato al estanque, pues estaba segura de que Terry estaría esperándola. Escuchó los pasos de los hermanos Ligan acercándose, así que escapó por una de las ventanas que daba al patio frente a la residencia de los jóvenes. Corrió sin descanso en los interminables corredores y llegó al estanque. Se talló los ojos, ya que las sombras larguiruchas de las estatuas de piedra de alrededor la confundían. Después de un momento supo que Terrence no estaba en ese lugar. Aquello le hizo sentir indefensa. Su corazón no dejaba de bombear con fuerza. La inmensidad de la oscuridad la acechó. Escuchó de nuevo un susurro. Candy. Ven. La voz era apenas audible, pero lo suficientemente clara como para que sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Un viento recio caló hasta sus huesos y caminó sin tener la certeza de a dónde se dirigía. Pasó por varios pasillos, aulas vacías, hasta llegar a unos túneles subterráneos que conducían a unos sótanos. Nunca había estado en estos, pero sus pies no podían detenerse, ya que se sentía atraída. Sin embargo, lloraba al sentirse perdida, observada, vulnerable, expuesta a algo o a alguien. Se detuvo al escuchar ecos inentendibles y sin esperarlo recibió un golpe en la cabeza que le envió al piso inconsciente. «Elisa, no seas una inepta», el moreno le reclamó. «No la vayas a matar, es decir, no aún». Elisa enfureció ante la queja de su hermano. Sin embargo, lo vio complacida cuando él cargó el cuerpo de la muchacha y lo depositó sobre el oscuro altar de mármol que estaba dispuesto en el centro de la cripta. Al nada más aparecerse Ligan, dos espectros cubiertos por túnicas obscuras y rodeados por un aura maligna, salieron de las sombras para observar el cuerpo de la inerte muchacha. Uno de ellos trató de acariciar con sus largas y negras uñas el rostro de Candy, y al no poder sentir y disfrutar de la calidez y tibieza de ese rostro tan angelical, maldijo en esa lengua extraña y ordenó al otro ser que empezara con el rito. Ya no podía soportarlo más, ansiaba como nunca degustar de lo único que podía tomar de ella, su sangre. Neil estaba debatiéndose entre sí.
perdiendo la poca cordura que le quedaba, pues no soportaba ver que tocaran a Candice. Así que fue sujetado fuertemente por Elisa. Para los espectros, Candice era sin duda la ofrenda más pura y bella que nunca jamás habían recibido en sacrificio. Estaban más que complacidos con sus nuevos sirvientes. Durante las últimas semanas, Elisa había estado cuidando celosamente de un antiguo libro que una noche cualquiera había aparecido en su habitación, mismo que sirvió como medio para que ella, junto a su hermano, sucumbieran a la tentación y que, ingenuamente, llegasen a entregar su propia vida al servicio del mal. Al explorarlo día a día, Elisa había ya leído lo necesario, así que lo abrió y dejó el conjuro listo. Colocó el libro a la par de la muchacha, mientras que los espectros iniciaban con el rezo, invocando a su amo, un demonio oscuro, señor de las tinieblas. Neil, junto a su hermana, se apartaron hincándose con las cabezas agachadas en espera de recibir más órdenes. Los espectros extendieron sus brazos rodeando el cuerpo de Candy mientras seguían con el ritual. Después de cenar, Terence descansó sobre la cama en su habitación. Observaba con curiosidad el pequeño crucifijo que Candice había dejado tirado en la colina. Una sensación demasiado extraña se apoderó de él. La pesadez en los párpados lo hizo cerrar sus ojos por completo y hasta cierto punto se sintió embriagado y sin fuerzas físicas, quedándose dormido. Pasó un tiempo y fue que entre sus sueños escuchó a Candice llamarlo a través de susurros. «Terry, ven, Terry». Al principio con dulzura y ternura, pero luego el sueño se tornó en una tormentosa pesadilla. Con súplica, acompañado de un llanto desmesurado, ella le pedía ayuda. Él no podía darle alcance. Entre más corría, más se alejaba de ella. Era algo paradójico y se sentía atrapado. ¿Acaso estaba enloqueciendo? Empuñó con fuerza el crucifijo de Candy varias veces hasta que despertó. Las gotas perladas de sudor resbalaban de sus sienes y los mechones de su cabello estaban pegados a su rostro. Una opresión fuerte golpeó su pecho. Su pecosa estaba en peligro, lo presentía. Bajó los escalones del edificio de 2 en 2 y en un par de zancadas ya estaba en el estanque donde habían acordado reunirse. Le pareció extraño que esa noche ningún siervo de Dios hubo llegado a santificar el colegio. Miró a todos lados, pero el lugar estaba desolado. Pronto sería medianoche y eso lo inquietaba en gran manera. «La capilla», pensó y corrió. Debajo de esta había como túneles secretos. Nunca había ingresado en ellos, pero conocía alguna de las entradas, ya que muchas veces esos habían sido sus puntos de reunión para fumar, beber y jugar póker con los demás jóvenes riquillos que ocultaban su rebeldía. Caminó cuidadosamente hasta donde las velas iluminaban el lugar, y entre más se acercaba, más latentes se hacían los ecos de sus oídos, ecos de lamentos, súplicas, llantos y gritos desgarradores. ¿Acaso lo que escuchaba era el infierno?, se preguntó. Lo que él desconocía era que esos ecos pertenecían a quienes alguna vez fueron alumnos del colegio y que sufrieron agónicamente al ser torturados y ofrecidos en sacrificio.
La sangre se le heló al encontrar a Candice inconsciente y con partes de sus prendas rasgadas, con velas y cráneos humanos a su alrededor. Reconoció a los hermanos Ligan postrados, quiso ir de inmediato a romperles la cara, especialmente a Neil, porque estaba seguro que ellos tuvieron mucho que ver con el hecho de que Candy se encontrara en ese lugar y en ese estado. Necesitaba sacarla de inmediato, pero era consciente de que debía ser muy astuto si no quería aparecer ahí mismo. Volvió a tomar el crucifijo en su mano derecha y, como era natural, los demonios sintieron su presencia, a la cual, airados, interrumpieron el ritual. Neil ágilmente se puso en pie, dispuesto a atacarlo, pero fue apartado y aventado contra las paredes por los espectros, que enseguida arremetieron contra Terry, quien cayó de rodillas al suelo para ser atacado de una manera sobrenatural. Los espectros entraban en su cuerpo y lo traspasaban, robándole cada vez más las energías y su vitalidad. Increíblemente, en pocos segundos, yacía agotado y sin fuerzas. ¡Sangre! ¡Queremos sangre! Eran los ecos que salían de los seres de la oscuridad. Candy abrió los ojos con pesadez. Se turbó al ver el lugar donde se encontraba y más al escuchar los quejidos provenientes de la voz de Terry. Intentó ponerse de pie, pero las fuerzas habían abandonado su cuerpo y se sintió mareada cuando las dos sombras se arremolinaron a su alrededor, impidiéndole mover un solo hueso. Ella gritó aterrorizada al ser traspasada de igual manera como ya lo habían hecho con Terrence. Elisa portaba un filoso cuchillo, ya que ella y su hermano eran los únicos quien podían completar el rito, ya que los espectros no podían tomar ningún objeto físico humano. Postrada frente a la rubia, Elisa, con un semblante desquiciado y lleno de odio, asintió al recibir la orden, empuñó y alzó el arma blanca para clavarla con todas sus fuerzas. El joven emitió un grito desgarrador al sentir el objeto atravesando su cuerpo y traspasando su pecho. ¡Neil! ¡Neil! ¡Eres un idiota! Con los ojos desorbitados, gritó Elisa al ver el cuchillo clavado en la espalda de su único hermano. El cuerpo pesado del moreno se había interpuesto para salvar a Candy y pronto se tiñó de sangre. La pelirroja gritaba confundida, enloquecida y atormentada. «¡Dama de establo! ¡Yo! Sus últimas palabras ya no salieron porque pereció. La muchacha Arlight estaba en estado de shock. Terrence llegó hasta Candice, apartó el pesado cuerpo de Neil y tuvo que empujar a Elisa, quien se había lanzado a atacar locamente a la rubia. Los espectros sobrevolaban inquietos en el espacio oscuro. Ansiaban una sola gota de sangre. Sin embargo, aborrecieron la sangre rancia de Ligan. Terry sabía que le sería casi imposible salir de ese espantoso lugar. La cabeza le daba vueltas al saber que ese sería el fin de todos. Impotente, derramó unas lágrimas de rabia al ver a Candy tan propensa, tratando de ocultar partes expuestas de su cuerpo frente a los seres oscuros. Sin pensarlo más, sacó el arma del cuerpo de Neil y se cortó las venas de la muñeca izquierda, derramando lentamente gotas de su sangre sobre un recipiente que yacía en el suelo. Aquello enloqueció a los sedientos seres oscuros. Con su pañuelo se ató la herida y fue por Candy. La cubrió y cargó, y corrió hasta salir de los sótanos secretos. Ya era de madrugada, y la espesa niebla impedía ver con claridad su camino.
Detrás de ellos, gritos y lamentos no dejaban de escucharse, especialmente los de Lisa. Corrió sin descanso hasta que se sintió a salvo en la segunda colina de Pony. Estaban expuestos, más Terry que Candy, por supuesto, así que se desplomó sobre las hojarascas. Los gritos de Lisa dejaron de escucharse y pronto todo no era más que silencio. Candice rompió la tela con la que iba envuelta y le hizo un vendaje a Granchester. Finalmente lo convenció de ir al cuarto de enfermería, donde ella misma lo atendió. 1 de noviembre. 2 almas más, pronunció la hermana Gray con una sonrisa escueta. De inmediato, con el rostro sombrío y un aspecto lúgubre, fue a donde estaba Sarah Ligan, quien había llegado con los 2 féretros a recoger los macabros cuerpos de sus ya fallecidos hijos. Terry y Candy, escondidos sobre la copa de aquel gran árbol, observaban la espeluznante escena. ¿Cómo era que había muerto Elisa? Quisieron preguntarse, pero ambos guardaron silencio. Sabían que ellos se habían salvado, pero eran conscientes de que el mal nunca desaparece. Siempre estaría acechándolos en el colegio, esperando el momento adecuado para regresar por más. Fin.